Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Así que Mateo, el capítulo 1. A mí me gusta invitar a la congregación a ponerse de pie para la lectura de la Escritura. Es una actitud de reverencia, así que por favor pónganse de pie. Pueden seguir la lectura con sus vistas y luego de leer vamos a tener una palabra de oración y encomendar al Señor este tiempo en la Escritura. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos. Padre, con regocijo, con gozo, con gratitud, nos presentamos delante de ti. Abrimos nuestras Biblias y rogamos que el mismo Espíritu que la inspiró también ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos la Escritura. Nuestros corazones sean una vez más llevados a admirar y a someternos a nuestro Rey Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. No sé si usted hubiera inspirado el libro de Mateo, hubiera escrito la Biblia, lo hubiera introducido de esta forma. ¿Verdad? Es un poco llamativa la introducción al Evangelio de Mateo. Y tengamos en cuenta que estos versículos también son la introducción al Nuevo Testamento. Como introducción al Evangelio de Mateo, como introducción al Nuevo Testamento, tenemos una genealogía, una lista de nombres difíciles, algunos de ellos de pronunciar, y aún de personas que sabemos muy poco o absolutamente nada. ¿Verdad? Y uno se pregunta, ¿no hubiera sido mejor, por ejemplo, empezar el Evangelio y el Nuevo Testamento con las palabras del versículo 18? Suena más lógico. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos una biografía, aparece en primer plano, al principio, datos sobre su familia, del lugar donde nació, quiénes eran sus padres, sus abuelos, y algunos detalles en cuanto a su nacimiento, y suena más lógico que el Evangelio hubiera empezado con las palabras del versículo 18, pero en lugar de eso, tenemos una lista de nombres que Dios ha tenido a bien recordar y guardar y registrar al comienzo y apenas abrimos el Nuevo Testamento. Claro, nosotros conociendo a Dios podemos afirmar que esto no es algo caprichoso, ¿verdad? No es algo que es producto del descuido de Dios o que Él no sabía cómo introducir su libro. Al contrario, nosotros sabemos que Dios es absolutamente sabio, ¿verdad? Y que todo responde, aún esta lista, al comienzo del Nuevo Testamento, a sus propósitos gloriosos y eternos. Esta lista de nombres no solo es un nexo excelente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también es algo así como una copia autenticada de la partida de nacimiento del Señor Jesús.
Ustedes tienen sus partidas de nacimiento, ahí aparecen los nombres de sus padres, aparecen nombres de sus abuelos, se dice claramente de quién procede uno, de qué familia viene, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá. En nuestras partidas de nacimiento aparecen datos de nuestros ascendientes. Y estos son los ascendientes de Jesús. Los ascendientes son los que están antes, ¿verdad? Los descendientes son los que vienen después. Estos son los ascendientes del Señor Jesucristo. Y esta genealogía comprueba que Jesús es hijo de Abraham, lo cual significa que era judío, y que era hijo de David, que venía de la familia que tenía derecho al trono de Israel. Y esos datos son sumamente importantes. Tomen nota de la manera de usar la palabra hijo, que muchas veces aparece en la Escritura. Dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo cual no quiere decir que David engendró a Cristo, ni que Abraham engendró a Cristo, simplemente que desciende, está en la línea descendiente de esas personas. Así que tomemos nota de eso también. Y estos nombres, esta genealogía, son muy importantes, tienen muchas lecciones para nosotros y haremos muy bien en prestarle atención. En primer lugar, vamos a decir que de las palabras de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, podemos aprender que Jesús nació para dar paso a un nuevo comienzo. ¿Verdad? Jesús nació para dar paso a un nuevo comienzo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hay un libro particular en la Biblia que tiene muchas veces esa expresión. Este es el libro de la genealogía de, y eso es particularmente el libro de Génesis. En más de una oportunidad dice, libro de la genealogía de... Aparecen muchas genealogías. Nosotros tenemos el preconcepto de que el libro de Génesis y todo eso fue escrito para contrarrestar y negar la evolución, pero en realidad cuando Moisés escribió Génesis ni había aparecido esa teoría. No era lo que Moisés tenía en mente. Lo que Moisés tenía en mente era detallar con claridad de dónde venía el pueblo de Dios. Libro de las genealogías, esa es la idea. Y cuando abrimos Mateo, dice libro de la genealogía, así que es casi inevitable que nuestra mente se vaya de Mateo a Génesis. Inevitable, aparece ahí el mismo término. Y déjeme decirle que la raíz etimológica de la palabra genealogía es la misma que de la palabra Génesis. Ambas cosas significan origen o derivación o comienzos o de dónde se procede. Así que es muy probable que un judío, al leer estas palabras en el original, con una versión en griego del Antiguo Testamento como marco de referencia, debe también haber pensado en Génesis. Porque el nacimiento de Cristo puso en marcha un nuevo comienzo. Eso es lo que aprendemos en la Escritura. Jesús nació, vino al mundo para poner en marcha otro comienzo, una nueva creación. El apóstol Pablo, tanto en Romanos capítulo 5 como en 1 Corintios capítulo 15, se empeña en insistir en un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Verdad? Un contraste entre Adán y Cristo, entre Cristo y Adán. En Génesis fue introducido el primer Adán. En Mateo es introducido el postrer Adán. En Génesis es introducido el primer Adán y el relato de la creación material. En Mateo es introducido el postrer Adán y el relato y el desarrollo de una nueva creación. Genealogía de Jesucristo. Y Pablo continuamente en esos dos capítulos se empeña en establecer un contraste entre ambos Adanes. Aquí en Mateo es introducido un nuevo Adán, así como fue introducido en Génesis el primer Adán. ¿Y por qué tuvo que ser introducido un nuevo Adán? ¿No alcanzaba con uno? ¿Por qué tenemos el primer Adán y el postrer Adán? Es muy sencillo. Porque el primer Adán falló. ¿Verdad? El primer Adán falló y él arrastró en ese fallo, en esa caída, a todos sus descendientes, incluidos nosotros. En Génesis fue introducido el primer Adán que falló en la prueba y arrastró a todos sus descendientes a una herencia de esclavitud, de pecado, de condenación, de perdición, de desesperanza.
pero luego viene Mateo. Y se introduce el postrer Adán, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él, a todos los que son colocados en Él por la fe, reciben una herencia de perdón, de gozo, de salvación, de vida eterna, un nuevo comienzo, una nueva creación. En Adán todos mueren, pero Dios, que es rico en misericordia, introdujo un nuevo Adán. Y ahora en Cristo todos son vivificados, justificados, perdonados. Maravilloso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios introdujo un nuevo Adán, pone en marcha un nuevo comienzo, salvando a los que, de la descendencia del primer Adán confían en él. Y este postrer Adán no falló. En Génesis, rápidamente pasamos de Génesis 1 a Génesis 2, Génesis 3, y nos quedamos boquiabiertos por el cambio, el desastre, la desgracia que se ciñó sobre el mundo. Pero aquí vamos a Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y ahí está el postrer Adán resistiendo a la tentación, negándose a la invitación del enemigo de Dios, venciendo la tentación a pecar. El postrer Adán no falló, él fue sometido a prueba al igual que el primer Adán, pero no pecó. El postrer Adán guardó la ley de Dios punto por punto. Y la obediencia del postrer Adán fue suprema. ¿Hasta qué punto llegó la obediencia de este segundo Adán? Dice Filipenses capítulo 2, y fue obediente hasta la muerte, y no una muerte benigna, ¿verdad? Un cóctel ahí que lo hizo dormir y ni se dio cuenta que moría, sino muerte de cruz. Hasta ese punto llegó la obediencia del segundo Adán. Y fíjense, el primer Adán fue excluido de la presencia de Dios por su desobediencia, pero el nuevo Adán es exaltado hasta lo más alto por su obediencia. Gracias a Dios se proveyó un nuevo Adán. La genealogía aquí en Mateo capítulo 1 da testimonio de que dio comienzo, mejor dicho, de que se puso en marcha un nuevo comienzo. Y así como la condición de pecadores fue imputada a todos los descendientes del primer Adán, la condición de justos es imputada a los que confían en el postrer Adán y son colocados en él. Maravilloso también eso. Si tú todavía permaneces en tus pecados, aún estás en el primer Adán. Y tu herencia es condenación y perdición. Tu suerte es esclavitud y derrota. Tu condición es separación y enemistad. Pero si por el Evangelio has sido llevado a Cristo, el nuevo Adán, ha sido declarado justo y salvado. Amén. ¿Qué versículos? ¡Qué verdades! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué gozo! ¡Qué salvación! En la entrada de Cristo al mundo pone en marcha un nuevo comienzo. Y recuerden, el pecado, la falla del primer Adán aún trajo maldición sobre toda la creación. Eso del cambio climático y todo eso, cuidado, es la maldición que cayó sobre la creación por causa del pecado. Y el postrer Adán revierte aún eso, porque leemos en Apocalipsis capítulo 21 que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La maldición entró con el primer Adán y todo eso es destruido y algo nuevo hay en el segundo Adán. Así que considerando estas cosas podemos decir que el nacimiento de Cristo puso en marcha un nuevo comienzo, genealogía, Génesis, comienzo, origen, procedencia. Ese nuevo Adán fue introducido para revertir en mucho lo perdido por el primer Adán. Y este nuevo comienzo alcanzará su clímax allí con el cielo nuevo y la tierra nueva. En segundo lugar, de las palabras de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, también podemos aprender que Jesús fue 100% hombre. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando leemos el relato de la creación, hay ahí una frase que como un campanazo se repite una y otra vez, según su especie. Los árboles se reproducirían, las plantas, según su especie. Un manzano jamás va a dar un peral. Los animales se reproducirían según su especie. ¿Verdad? Un toro, una vaca, jamás van a dar como resultado una oveja. ¿Qué son David? ¿Qué es Abraham? ¿Qué es David? ¿Qué es Abraham? Hombre. Hombre, ¿verdad?
y los que descendieron de ellos fueron hombres. Cristo es hijo de David, hijo de Abraham. Esos son nombres de hombres. Cristo era verdaderamente hombre. Cristo no era un ángel, perdónenme y permítanme la idea, Cristo no fue un animal, fue hombre. La lista lo certifica, hijo de David, hijo de Abraham. Él tenía una naturaleza humana. Él decidió encerrar su divinidad con un cuerpo humano, 100%, igual que el nuestro. La carta a los Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Porque descendió de personas de carne y sangre. Tenía un cuerpo como el nuestro, 100% hombre. Cristo no era un eón. Eón es E-O-N. ¿Sabe que hubo una herejía en el siglo I y años después? Se llamó el gnosticismo, ¿verdad? Y ellos creían que Cristo no era verdaderamente hombre. Ellos creían que Cristo era un eón. Y eones eran entidades que emanaban del ser de Dios y permitían a Dios acercarse al hombre de alguna manera. Ustedes imagínense burdamente, ¿verdad? Una gran masa de debilidad y de repente se desprende un pedazo para allá y otro pedazo para allá. Y esos son los eones. Ellos pensaban que Cristo era algo como eso. Que tenía la apariencia de ser humano, pero que en realidad no lo era. ¿Verdad? Era simplemente una entidad derivada, emanada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos concebían que la materia era mala, que la materia era corrupta, que la materia era impura. ¿Y cómo Dios va a tomar sobre sí materia? ¿Cómo Dios va a tomar sobre sí carne y sangre cuando es algo impuro, corrupto, malo? Pero la Biblia nos enseña que a Cristo le fue preparado un cuerpo. Dice en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10. Más me preparaste cuerpo. No era un león, era verdaderamente hombre. Esta lista niega esa postura doctrinal. Cristo era verdaderamente hombre. Aún los historiadores seculares, ¿verdad? Certifican la existencia humana de Cristo. Vayan conmigo al primer libro, la primera carta de Pablo a Timoteo, sin perder Mateo, porque volvemos ahí. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Leemos a partir del versículo 1. Primera Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo habla de Cristo acá? Hay un solo Dios, hay un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo hombre, en quien se conjugan perfectamente ambas naturalezas, la divinidad y la humanidad. Cristo fue perfecto Dios, no tenemos duda de eso, pero también fue perfecto hombre. Y esta genealogía en Mateo capítulo 1 lo certifica. Esa es la clave, porque de lo contrario no nos podría representar. En la condenación nos representó un hombre de carne y hueso, el primer Adán. En la muerte vicaria, en la muerte salvadora, también nos representó un hombre de carne y hueso, el Señor Jesús, perfecto hombre. Por nuestra identificación con Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Y por la identificación de Cristo con nosotros, somos constituidos justos. Solo un hombre como nosotros podía ser nuestro Redentor. Así como solo un hombre como nosotros podría introducirnos en la esclavitud al pecado. Lo mismo, ¿verdad? Sometiéndose al pecado, Adán nos hizo esclavos. Quitando el pecado, el postrer Adán nos hizo libres. Él debía ser en todo, excepto el pecado, igual que lo que venía a salvar. Y debemos entender eso, hermanos y amigos queridos, que solo por ser verdadero hombre,
Cristo pudo morir por nosotros. Porque Dios no puede morir. Por naturaleza, Dios no puede morir. Dios no puede morir, pero en su naturaleza humana sí puede sustituirnos en la muerte. Y eso es lo que pasó en Cristo. Para eso le fue preparado cuerpo, para obtener lo que millones de sacrificios no pudieron y no hubieran podido jamás obtener, una salvación completa del pecado. Que el pecado fuera quitado y el pecador fuera recibido, verdadero hombre. Y ese es el corazón de la Navidad. Dios como hombre puede morir por nosotros. Es así. Considerando estas cosas, podemos decir que el nacimiento de Cristo hizo posible que Dios tomara forma humana y como hombre muriera en nuestro lugar. Habiendo vivido una vida justa como hombre, pudo morir una vida eficaz. La eficacia de la muerte de Cristo deriva de la perfección de su vida. ¿Recuerdan a cuánto escrutinio era sometido el Cordero antes de ser ofrecido? No podía tener ninguna mancha, ningún defecto. Debía ser perfecto en todo. Cristo fue sometido a escrutinio de la opinión pública durante esos 3 años de su ministerio terrenal. Pilato dijo, ningún delito hallo en él. Por esa vida justa, él pudo morir una muerte eficaz, siendo verdadero hombre, tomando nuestro lugar. Volviendo a Mateo capítulo 1, de las palabras de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, en tercer lugar, podemos aprender que la finalidad de la historia es Jesús. Y cuando hablamos de finalidad, hablamos de propósito, de objetivo. El objetivo, el propósito de la historia es Jesucristo. Sabe que todo lo que pasó antes de Mateo capítulo 1, confluye y tenía como objetivo y como finalidad lo que dice el versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todo lo que pasó entre Abraham, el primero de los nombrados aquí, ¿verdad? Cronológicamente, y la referencia a José, marido de María, de la cual nació el Cristo, todo lo que pasó en ese periodo de la historia apuntaba a aquella noche maravillosa en Belén, el nacimiento del Señor Jesús. ¿Entienden eso? Todo. Cristo es el objetivo de la historia, comenzando con Abraham, continuando por todos estos nombres que se registran aquí, arribando al clímax con David y finalmente introduciendo a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Todo sucedió con ese propósito, todo sucedió con ese objetivo en la mira. Todo se dirigió hacia aquella noche en Belén, donde nació el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Hermanos y amigos, nada fue fortuito durante este tiempo, nada fue casual, nada fue aleatorio, nada fue producto del azar. Todo apuntó y contribuyó al nacimiento de Cristo. Cuando usted repasa el Antiguo Testamento, seguramente puede tomar nota de muchas intervenciones milagrosas de Dios con el propósito de cuidar, de preservar y de salvaguardar a la nación de Israel. ¿Recuerdan el cuidado de Dios en Egipto para con la nación de Israel? ¿Recuerdan el cuidado de Dios en el desierto para con la nación de Israel? ¿Recuerdan el cuidado de Dios en Babilonia para con la nación de Israel? ¿Por qué tanto empeño en cuidar, preservar y salvaguardar a la nación de Israel? Porque de esa nación vendría el Cristo. Todo lo que pasó a lo largo de la historia de Israel tenía que ver con preservarla, porque de allí vendría el Mesías. Y vemos también intervenciones milagrosas de parte de Dios a favor de David. ¿Por qué Goliat no mató a David? Tenía todas las de ganar, era inmenso de grande, tenía esa armadura tan eficaz, manejaba perfectamente el arte de la guerra. David era un jovencito chiquito, tenía solamente 5 piedras y una honda. ¿Por qué Goliat no mató a David? Porque de David debía venir el hijo de David, el Señor Jesús.
¿Por qué Saúl nunca alcanzó a David? Creo que una de las vidas más desperdiciadas de la Biblia es la vida de Saúl. Saúl se pasó 40 años persiguiendo a David. 40 años tratando de matarlo. Lo tuvo ahí más de una vez. ¿Recuerdan una vez corriendo en sentido contrario alrededor de una montaña? Ya lo tiene, ya lo agarro, ya llego, ya lo agarro, ya lo mato. Y vinieron noticias de los filisteos que Saúl se tuvo que ir y David se salvó. ¿Por qué nunca lo alcanzó? ¿Por qué nunca lo mató? Porque la finalidad de la historia es Cristo. Y de David nacería el Mesías. David jamás podría haber perdido la vida en esa forma. No podía romperse la cadena, no se podía perder ni un solo eslabón. Todo contribuía y confluía en el versículo 16. Le engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. A tiempo, en el lugar indicado, a través de una línea familiar preservada, vino Cristo. Todo, absolutamente todo, en el Antiguo Testamento apunta a Mateo capítulo 1. Cuando uno estudia panorama del Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico, le plantean cómo Dios preparó al mundo para la venida de Cristo. Hay una sucesión de imperios. ¿Recuerdan esa estatua que soñó, que vio Nabucodonosor en su sueño, verdad? Que Daniel interpretó el sentido. Vino Grecia, vino Roma. Grecia preparó al mundo cultural y lingüísticamente para la venida de Cristo. Grecia propagó el griego koiné, el griego popular, el griego que hablaba al común de la gente, no el griego de las élites, el griego de la cultura, sino el griego común para las personas comunes. Cuando Cristo nació, todo el mundo podía oír de eso porque todos hablaban el mismo idioma. Roma preparó el ambiente político y social. Existía lo que se llamaba en aquel entonces la Pax, con X, romana. Roma tenía un absoluto control sobre el mundo antiguo. No había revoluciones, no había guerras, no había enfrentamientos. Roma construyó esas carreteras extensas y majestuosamente bien en forma arquitectónica perfecta y se podían ir de un lado a otro sin ningún problema. Todos podían saber lo que pasaba en el imperio en cualquier momento. Era fácil comunicarse y era fácil comunicarse. Los judíos empezaron a crecer y aparecer por todos lados en aquel entonces las sinagogas, ¿verdad? Y leían el Antiguo Testamento. La gente oía permanentemente el anuncio de la venida del Mesías. Ustedes recuerdan que había gente esperando al Mesías. Simeón y Ana esperaban la venida del Señor. Continuamente, todo estaba preparado. En cuanto él naciera, se podía desperdigar esa noticia por cualquier lado, porque no había que aprender idiomas y porque se podía llegar a cualquier parte muy fácilmente. Hermanos y amigos, todos los movimientos políticos, sociales, culturales, religiosos, prepararon el mundo para la primera venida de Cristo. Todo apuntaba a la introducción del Redentor en la historia del mundo. La finalidad de la historia es Jesús. Todo apuntaba a esta noticia, que de Jesús, de José, de marido de María, José, marido de María, de la cual nació el Jesús llamado el Cristo. Nada dejado al azar. Y así como todo preparó el camino y tenía como finalidad la primera venida de Cristo hasta ese momento, todo lo que está sucediendo hoy apunta a la segunda venida. El mundo no es un asunto sin gobierno. Dios está llevando a cabo sus propósitos y está preparando al mundo para la venida de su Hijo. Considerando esta cosa, podemos decir que el nacimiento de Cristo fue el punto al que señalaba todo lo registrado en el Antiguo Testamento. En música hay unos corchetes ahí, unos que se abren hacia la izquierda y otros que se abren hacia la derecha, ¿verdad? Viene abierto de la izquierda y se va cerrando. Aquí significa que hay que ir bajando el volumen de la voz al cantar. Eso, el Antiguo Testamento es como un gran corchete que se abre, mejor dicho, se cierra de izquierda a derecha. Todo confluye en aquella noche en Belén. La finalidad de la historia, el Señor Jesús. Hacia él apuntaba la vida y la supervivencia de Israel y la vida y la supervivencia de muchos individuos
Hermanos, esto nos debe llevar de admiración y de recogimiento, ¿verdad? Claro que sí. Dios escribe la historia y esa historia está centrada en el Señor Jesús. Volviendo ahí a Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, en cuarto lugar aprendemos que Dios es soberano y que Él aún usa el mal y a los malos para hacer su voluntad. Eso parece como un cachetazo. ¿No? Porque Dios usa el mal y los malos. ¿Qué está diciendo? ¿A quién invitaron a predicar? Pero Dios es soberano y Él utiliza el mal y a los malos para llevar adelante sus propósitos. Es impactante prestar o pensar detenidamente en las personas nombradas aquí. Hay varias personas en esta línea genealógica que dan que hablar. Madre mía. ¿Tienen ustedes en su familia algunas personas que dan que hablar, uy, la tía fulana y el primo mengano, y, ¿verdad? No dice, uy, por favor, no me quiero asociar, que me asocien con esa persona. Tiene detalles en su vida que a uno lo ponen un poco incómodo. En la familia de Cristo, en esta genealogía, hay varios de esos. Pensemos en el primero nombrado, hijo de David. ¿Qué se imagina David como el pastorcito, jovencito, que cuidaba las ovejas y tocaba el arpa? Cuando David cometió adulterio. David asesinó a Urías por la mano de los enemigos de Israel. El peor pecado que se le adjudica a David es el haber causado que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios. Esa fue la acusación más grave. Con esto que hiciste, provocaste que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de tu Dios. Pero él es el primero nombrado acá en la lista. No lo hubiera puesto. Abraham, ¿qué podemos decir de Abraham? Bueno, Abraham fue un hombre que en cierto momento de su vida dudó de la capacidad de Dios de cuidarlo en tiempos de hambre. Abraham fue el hombre que por pura cobardía y temor al hombre puso en peligro la vida y la dignidad de su esposa. Sin embargo, aquí está en la lista de la genealogía de Cristo. Y pudiéramos seguir las mujeres. Hoy en día es común que pongan el nombre de la madre y el nombre de las abuelas en nuestra partida de nacimiento, pero en la genealogía judía las mujeres no eran incluidas. No se incluían, fueran buenas o malas, no se incluían. Aquí incluyeron mujeres. ¿Y qué mujeres? Aquí aparece Tamar. Tuvo gemelos, Fares y Sara, pero esos hijos fueron el producto de una relación incestuosa con su suegro. Aquí aparece Rahab, era cananita, bajo maldición. ¿Se ganaba la vida con un kiosquito en la esquina? No, era prostituta, pero está en la línea aquí genealógica del Señor Jesús. Aquí se menciona a Ruth. Ruth era moabita, una nación también bajo maldición, a la que Dios había prohibido a su pueblo mezclarse con ellos. Era gentil, pero aquí aparece, ¿verdad?, en la línea genealógica de Cristo. Y está Betsabé. Ni siquiera la nombra, dice la que fue mujer de Urías. Así que ya sabemos. Una mujer imprudente, que no tuvo problemas en bañarse a la vista del público, y una mujer adúltera, porque no solo David fue adúltero, ella también lo fue. Y ambos debían haber muerto apedreados por la ley de Dios. Estas mujeres están en la línea, en la lista de la genealogía de Jesucristo. Y todos tienen un denominador común. Cometieron pecados escandalosos. Pero no solamente eso, hermanos. Miren lo que dice el versículo 10, Mateo 1:10. Ezequías engendró a Manasés. La mayoría de los comentaristas coinciden que Manasés es el peor de los pecadores nombrados en el Antiguo Testamento. Usted lea su historia. Solamente para que tengamos un botón de muestra, ¿verdad? El segundo libro de los Reyes, no necesitan buscarlo porque nos va a llevar tiempo, pero escuchen la lectura nomás. El segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 16, dice así. Fuera de esto, o sea, hay mucho más, ¿no? Fuera de esto, dice segunda Reyes 21, 16, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Ese era Manasés, un hombre cruel, un criminal, un idólatra, obstinado contra Dios.
Dice la tradición judía que se cansó, se aburrió, se hastió de escuchar a Isaías predicar el mensaje del Dios del cielo y mandó que lo metieran en un tronco de árbol ahuecado y lo aserraran por la mitad. Manasés, creo que en hebreo dice, algunos fueron aserrados, la tradición dice que Isaías fue uno de esos y Manasés fue el que dio la orden. Pero está en la lista. Es como ese tío que uno no quiere saber de nada con él. Está acá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? ¿Sabe cómo se explica? Porque Dios obra su voluntad a través del mal y de los malos. Así que cuando a usted alguien lo critique, lo perjudique, se burle, le saque ventaja, lo engañe en un negocio, haga cualquier cosa contra usted, recuerde, Dios obra su voluntad usando a los malos y el mal. Por eso es verdad, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien. Es verdad, aún las malas. Y aún el mal que otras personas pueden hacernos a nosotros. Pero tenemos que aclarar que aunque él viene de una familia corrupta, esa corrupción no lo contaminó al Señor Jesús. ¿Verdad? Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo, no recibiendo ni de padre humano ni de madre humana una naturaleza pecaminosa. Miren conmigo capítulo 1 acá, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y quiénes sabían que había concebido del Espíritu Santo? Nadie. La vieron embarazada y empezaron. Nadie sabía que lo que en ella había sido engendrado era del Espíritu Santo. Ni aquel con quien ella estaba desposada y comprometida para casarse. Así que cuando José se dio cuenta que su novia, con la cual se iba a casar pronto, estaba embarazada, dijo, acá algo pasó. Tenía dos opciones, hacerle cuenta que no hubiera pasado nada o denunciarla para que la apedreara públicamente por adulterar. Pero dice la Biblia allí, José su marido, como era justo y no quiso avergonzarla públicamente, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. He ahí. Él pensó que este hijo había sido engendrado ilícitamente, pero resultó que había sido engendrado sobrenaturalmente. Y aunque nació en el seno de una línea familiar corrupta, no tenía naturaleza pecaminosa. El ángel dijo en Lucas, el santo ser que nacerá, porque era santo, apartado del pecado. Considerando esas cosas, aprendemos que el nacimiento de Cristo deja en evidencia el gobierno de Dios, pues Él usó sin problema individuos e instrumentos corruptos para llevar adelante sus propósitos. Dio uso a vidas vergonzosamente pecadoras y lo hace también hoy. Acá en el mundo no se está haciendo lo que dice Bill Gates, Elon Musk y no sé cuántos más que caen en esa bolsa de la conspiración del coronavirus, no sabe cuántas cosas más. En el mundo Dios está obrando sus propósitos, aún a través del mal de los malvados. Eso lo vemos en la vida de Cristo, en el nacimiento. Y lo último, número 5, de las palabras de Mateo capítulo 1, versículo 17, aprendemos que Dios cumple sus promesas. Hay esos dos nombres que abren la genealogía, nos señala la fidelidad de Dios. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué los incluyeron a ellos? Porque ambos habían sido depositarios de promesas preciosísimas de parte de Dios. Promesas que se cumplirían en Cristo, ¿verdad? David había sido depositario de preciosas promesas de parte de Dios y también Abraham. A Abraham se le había prometido, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de la simiente, ¿de quién habla? Según Pablo en Gálatas, la simiente de Abraham es Cristo. En ti y en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. David se le había prometido que se le daría un hijo que se sentaría en su trono para siempre. ¿Qué dijo el ángel? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que esas promesas dadas se cumplirían
estaban en vías de cumplirse con el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo deja en evidencia que Dios cumple sus promesas. Y aún esas promesas tan maravillosas se cumplieron en Abraham y en David. Recuerden esto, los pastores llegaron a Belén buscando un niño. Los magos llegaron a Belén buscando un rey. El niño, la simiente de Abraham. El rey, el hijo de David. Ambas promesas dadas a ambos, cumplidas en Cristo. En Cristo todas las promesas fueron cumplidas. Considerando estas cosas, hermanos, podemos decir que en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de Cristo, se cumplieron las promesas de Dios. Dios es fiel. Lo que Él dice, lo hace. No importa si tú lo creas o no. Y ojo, ojito, no solamente esas promesas preciosas que nos encantan y que, no sé, que Él suplirá y oirá, las otras también. Las advertencias también. Las advertencias de juicio y disciplina también. Dios es fiel y Él cumple lo que promete. La promesa dada a Abraham fue hecha 2000 años antes de que naciera Cristo. Las promesas dadas a David fueron hechas unos 700, 800 años antes de que naciera Cristo, pero fueron cumplidas. Cristo nació y en Él se cumplirían ambas promesas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió sus promesas. Qué maravillosas lecciones en una lista de nombres, ¿no? No se equivocó Dios al introducir el Evangelio de Mateo y el Nuevo Testamento de esta forma. Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pues cuánto nos hubiéramos perdido aprender. Dos apuntes prácticos finales luego de esto. En primer lugar, hermanos, no dejemos de regocijarnos en el nacimiento de Cristo. No dejemos de regocijarnos en el nacimiento de Cristo. Algunos tienen tanto resquemor y tanto prurito con el tema de la Navidad, que hay que celebrarla, que no hay que celebrarla, que no fue en diciembre porque es verano y era invierno y vamos para acá y para allá. Hermanos, más allá de todo eso, de las convicciones personales que usted pueda tener, no deje de celebrar que Cristo vino a este mundo para ser nuestro Redentor. Por supuesto, no tenemos que celebrarlo como algo sacrosanto y ordenado por Dios como la cena del Señor, pero es bueno que usemos este tiempo para alabar y celebrar el hecho de que Cristo nació como un bebé en un establo en Belén, con todas las implicaciones que eso tiene. Y en segundo lugar, no dejemos, no solo de celebrar, sino también no dejemos de compartir la noticia del nacimiento de Cristo. Piensen en esto. Los profetas escribieron del nacimiento de Cristo. Los ángeles cantaron del nacimiento de Cristo. Los magos supieron del nacimiento de Cristo. Y todos los que vinieron a verlo, cuando salieron, les contaron a todos lo que habían visto y oído. Nosotros podemos ir al establo, abriendo nuestras Biblias, ver al niño nacido, sabiendo que es nuestro Redentor, le adoramos, nos maravillamos, pero luego debemos ir y compartir esa noticia. El Señor nos encuentra haciendo ambas cosas cuando Él venga, celebrando que Él vino para ser nuestro Redentor y compartiendo esta buena noticia con cuantos están a nuestro alrededor. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos abrir la Escritura esta mañana, mirar, pensar, considerar, admirarnos, regocijarnos con los detalles del nacimiento de tu Hijo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por el Salvador que nos fue dado. Gracias por el Redentor que nos fue provisto. Gracias por el hombre perfecto que vivió la vida perfecta y la ofreció en propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias por eso. Ayúdanos a celebrar con regocijo, con entendimiento y gratitud. Y ayúdanos a compartir con denuedo, con confianza y con convicción estas buenas noticias para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.